Me presento, Acevedo Pacheco Yareli, alumna de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Cursando el quinto semestre, abordaré 10 temas de la asignatura de Derechos Humanos impartida por la licenciada Ivonne Nayeli Zamora Pedraza. Bueno, el primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para los pueblos y las naciones. La Declaración establece por primera vez los derechos fundamentales que se deben proteger en el mundo entero y la situación de los derechos humanos transfundida a 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida para los tratados y haber hecho una inspiración que hayan dado camino a la adopción de los más de 70 tratados de los derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos estos contienen muchas referencias y muchos antecedentes de los cuales nosotros mismos nos podemos ayudar. El segundo es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En mayo del 2002, la Convención ha sido ratificada por 67 estados. Este pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo el artículo primero del Pacto de los Estados que competen al promover el derecho de la autodeterminación y al respeto de este derecho. También reconoce que los derechos de los pueblos a disponer, pueden disponer, a comercializar y poseer libremente los recursos y las riquezas naturales. Entre estos derechos individuales garantizan el pacto. En estos pactos se encuentran estos artículos. El artículo 2 que nos habla sobre el derecho al recurso legal cuando sus derechos han sido violados, incluso si el violador actúe en cargo oficial. El tercero es derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de los derechos civiles y políticos. En el sexto, derecho a la vida y a la supervivencia. En el séptimo, inmunidad frente al castigo y al trato inhumano o degradante. En el octavo, la inmunidad frente a la esclavitud y servidumbre. Noveno, derecho a la libertad y la seguridad de las personas frente al arresto o la detención arbitraria. Onceavo, inmunidad frente a la prisión por deudas. Doceavo, derecho a la libertad y al libre movimiento. 14. Derecho a la igualdad ante la ley. Más bien en este derecho a la presunción de la inocencia hasta que se quede con la prueba de culpabilidad en el juicio justo y público por el tribunal imparcial. 16. Derecho a ser reconocido como una persona ante la ley. 17. Derecho a la privacidad y la protección por la ley. 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 19. Libertad de opinión y expresión. 20. Prohibición de la propaganda que promueva la guerra o el odio nacional, racial o religioso. 21. Derecho a la asamblea pacífica. 22. Derecho a la libertad de asociación. 23. Derecho al matrimonio y a fundar una familia. 24. Derecho de los niños. 25. Derecho a participar en el curso de asuntos públicos, al voto, al ser elegido y acceder al servicio público. 26. Derecho a la igualdad ante la ley y a una misma protección. 27. Derecho a las minorías religiosas, étnicas y lingüísticas a disfrutar su cultura, practicar su religión o usar su lenguaje. El segundo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo de los instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, el Sistema Nacional de las Naciones Unidas que regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Organizaciones Unidas de manera conjunta para la aprobación y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las obligaciones de los estados que han manifestado en su consentimiento a quedar vinculados a ellos. En este caso del Estado mexicano se adquiere el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de este año. Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad, materia por medio de los cuales se pueden alcanzar a satisfacer las necesidades básicas de las personas y un máximo nivel posible de vida digna. Por su parte, los derechos civiles y políticos son los que persiguen la protección de los derechos humanos contra los abusos de autoridad de gobierno en aspectos relativos y a la integridad personal y en cualquier ámbito de libertad, y a la existencia de la legalidad y las garantías específicas de los procedimientos administrativos y judiciales. El cuarto es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Nos dice que todos los hombres nacen libres y iguales en dignidad y derechos y dotados como por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos a los otros. El cumplimiento del deber de cada uno es una existencia de los derechos de todos. Los derechos y deberes se integran correlativamente a toda la actividad social y política al hombre, expresando así la exaltación de la libertad individual, los deberes y la dignidad de esta libertad. Los deberes de orden jurídico proponen otros del orden moral que los apoyan conceptualmente y fundamentalmente. Es deber del hombre vivir al espíritu con todas las potencias y recursos que el espíritu y la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios al alcance su cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. Y por último, que la moral y las buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura. Es deber de todo hombre acatarla siempre. El quinto es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los estados americanos son propósito de conciliar esto, ya que dentro del cuadro de las instituciones democráticas se rigen mediante una libertad personal y una justicia social, fundando el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho por ser solo nación de un estado determinado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional o adyacente a la complementaria, de la que ofrece diferentes derechos internos de los estados americanos, considerando así que en estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que han sido reafirmados y desarrollados en instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universal como regional, reiterando como arreglo a la Declaración de los Derechos Universales de los derechos universales que pueden realizarse en idea del humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que permitan que cada uno pueda gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, los derechos civiles y políticos, considerando como una tercera conferencia
Interamericana Extraordinaria, que fue dada en Buenos Aires en 1967. En esta se aprobó la incorporación a la propia Carta de las Organizaciones de las normas más amplias sobre los derechos económicos, sociales y educacionales, resolviendo una Convención Interamericana sobre los derechos humanos, determinando la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia. El sexto es la Corte Internacional de Justicia. Bueno, esta es un órgano judicial principalmente de las organizaciones de las Naciones Unidas. Fue establecida en la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco. En esta búsqueda se da uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas: lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Es el ajuste y el arreglo del controversio a situaciones internacionales susceptibles de conducir y quebrantar la paz. La Corte funciona como arreglo de un estatuto que forma parte de la Carta, así como la conformidad con sus propios reglamentos y secretaría. Bueno, esta también dio comienzo en 1946, cuando reemplazó a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que había sido establecida en 1920 con los auspicios de la Sociedad de las Naciones. La Corte Internacional de Justicia fue la culminación de un largo proceso. Esto ya que se desarrollaron generalmente los métodos para el arreglo pacífico, las controversias internacionales y además de la negociación, de la mediación y la conciliación. La idea de comentar este tipo de arreglos a una autoridad imparcial que resolviera por parte base el derecho de remontar la antigüedad y también así reconocer que el hombre se da por medio de arbitraje. Esta función de la Corte es doble, ya que resuelve, da conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas que les presenta el Estado y emitir opciones resolutivas acerca de las cuestiones jurídicas que solicitan los órganos de las diferentes Naciones Unidas, debidamente autorizadas, o sea, ya por esto. La Corte está compuesta por 15 magistrados y cuenta con una asistencia de una secretaria. Su órgano administrativo da como idiomas oficiales solamente el francés y el inglés. El séptimo es el Comité de Derechos Humanos. En este órgano son expertos interpendientes de supervivencia a la aplicación del impacto nacional de los derechos civiles y políticos por sus estados partes. Todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera que ejercen los derechos. Inicialmente, esto da por los estados que deben presentar este informe cada año. Por lo general se hace cada 4 años. El comité examina esta determinación por cada informe y expresa las preocupaciones y las recomendaciones que se le debe hacer a cada estado. Más bien da por último a una parte final de observaciones finales. Además, este procedimiento de presentación de informes está dado en el artículo 41 del pacto, estableciendo que el comité debe examinar las denuncias entre los estados. Además, el primer protocolo facultativo del pacto otorga al comité competencial examinar las denuncias de los particulares. Bueno, dando denuncias entre los particulares en relación con las supuestas violaciones del pacto cometidas por los estados partentes en este protocolo. También dando una plena competitiva del comité que extiende al segundo protocolo. El pacto relativo a la abolición de la pena de las muertes respecto a los estados que han aceptado este protocolo. También este comité se reúne en Ginebra o en Nueva York, o normalmente se celebra en 3 periodos de sesiones al año. Este comité también publica las interpretaciones de los contenidos de las disposiciones de los derechos humanos, denominadas observaciones generales, dado por así las cuestiones temáticas o los métodos de trabajo.
Este, el octavo es la Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión fue establecida en 1946, que establece la estructura jurídica e internacional que protege nuestros derechos y libertades fundamentales, que han sido ampliadas a lo largo de los años, mandando iniciales para preocuparse sobre las problemáticas de los derechos humanos. Esta comisión sigue tomando las problemáticas de los derechos humanos, fijando las normas como foro para que todos los países grandes o pequeños, los grupos no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos de todo el mundo puedan expresar sus inquietudes. También en este se dan las normas sobre los derechos humanos, desde que se dio su último labor en la historia de la Declaración de los Derechos Humanos en 1946. Esta comisión ha surgido mediante un establecimiento de normas relacionadas para la eliminación de la discriminación racial, los derechos civiles y políticos, la tortura y los derechos de los niños, y los derechos, y también sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos. Bueno, en esta participan más de 5,000 delegados que representan a los estados miembros y observadores, a los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales desde el 2002. Esto da comienzo a un periodo de sesiones que se celebra una serie a nivel alto de los ministros, en jefes del Estado o del gobierno y en otros dignatarios intervenientes de esta comisión. El noveno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargados de la promoción y protección de los derechos humanos. Y en él contiene que está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan de forma personal y tienen su sede en Washington. Fue creada por la OEA en 1959 y fue conjuntada con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, instalada en 1979 en una institución de sistemas interamericano de protección de los derechos humanos. Se inició fundamentalmente a la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco del cual también se adoptó una propia carta de la OEA, que promulgó los derechos fundamentales de las personas humanas como uno de los principios que dio fundación a esta organización. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realiza su trabajo en base a tres pilares de trabajo. 1. Que es el sistema de petición individual. 2. El monitoreo de las situaciones de los derechos de los Estados miembros y la atención a las líneas temáticas prioritarias. También da a través de un adminaje. Esta comisión considera que es un contexto de protección sobre los derechos, que toda persona bajo jurisdicción de los derechos americanos es fundamental para dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricos sometidos a discriminación. Y el último es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En esta institución judicial ejerce una función contenciosa, dentro de la cual se encuentra la resolución de casos de contenido contencioso y los mecanismos de la supervisión de sentencias. Es una función consultativa y la función de dictar medidas provisionales. En esta se encuentran 20 estados que se han reconocido a la competencia contenciosa de la Corte, es decir, que está Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. También tiene la sede en esta corte que se encuentra en San José, Costa Rica, dando a la organización y procedimiento de la función de la corte que se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, el tribunal da funciones a esta corte ya que se encuentran regulados por la Convención Americana. Este tribunal sí también cuenta por un estatus, de los cuales aquí se puede aprobar por los estados mediante las asambleas generales de la OEA y en un reglamento expedido por la propia corte. Esta corte está integrada por 7 jueces y juezas. Las nacionalidades de los estados miembros de la UNEA dan una composición actual sobre la corte, que esta es la siguiente, que Ricardo Pérez, presidente; juez Humberto Antonio; vicepresidente Antonio Sierra; juez Eduardo Ferror; jueza Nancy Hernández; jueza Verónica Gómez; jueza Patricia Pérez y juez Rodrigo. Y eso fue todo. Esos fueron los 10 temas que yo abordé sobre la Declaración de los Derechos Humanos.